vemos el poder que esto significa, ¿no? Entonces, nos vamos a ubicar en Hechos 3. Hechos 3 del 1 al 8. El título como título dice, curación de un cojo. Voy a leer. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, y a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amado Dios, quiero darle gracias por esta mañana, Señor, que nuevamente, Señor, nos podemos reunir para alabar tu nombre, Señor, para poder aprender de tu palabra. Queremos que sea usted, Señor, a través de ese Espíritu, abriendo nuestra mente, Señor, y corazón para que podamos guardar tu palabra, Señor. Guíanos en esta mañana en su bendito y santo nombre. Amén. Cuando estaba leyendo sobre este milagro, me parece interesante porque por ahí por el año 1270, bueno, entre 70 y 80, uno de esos años, Tomás de Aquino, que era un santo, bueno, para la Iglesia Católica lo considera un santo, fue a visitar al Papa. Y el Papa justo estaba contando el dinero de las ofrendas. Y el Papa le dice a Tomás de Aquino, ahora ya no diremos como Pedro, no tengo ni oro ni plata, por la cantidad que tenía de dinero. Y Tomás de Aquino le responde, pero tampoco puede decir, levántate y anda. Es una contrarrestación de lo material con lo espiritual. Y justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, lo material contra lo espiritual. Y lo he dividido en 3 puntos, pero antes de empezar me gustaría explicarles un poco el contexto, porque es muy importante el contexto para esta historia, porque este cojo ya tenía una costumbre y esa costumbre tenía un porqué. Entonces, no se nota casi mucho, pero este es el templo, ¿ya? Esta es una imagen del templo de Herodes, de ese tiempo, de esa época. Y toda esta parte es la parte que se podría decir le pertenece a los judíos. Afuera había un atrio más, que era más grande, que era donde podían entrar los gentiles. ¿Ya? Aquí está la puerta de los gentiles y aquí está la puerta hermosa, la puerta que se menciona en este versículo, que en algunos casos no lo van a encontrar así, sino lo van a encontrar como la puerta de Nicanor. Esta puerta, como ven ustedes, es prácticamente hay varias puertas, ¿no? Pero esta de aquí es prácticamente la puerta principal para entrar a todo el templo de la parte de los judíos. Dicen que para abrir esta puerta se necesitaban 20 hombres por cada hoja. Era una puerta muy grande, una puerta gigante. Entonces, por eso había mucha concurrencia de esto. Ahora aquí vemos que dice que se acercaba a la hora novena, los discípulos estaban yendo, ¿no? a orar. Es interesante esto porque los judíos tenían 3 horas de oración, tenían costumbre ir a orar al día 3 veces, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde era prácticamente como su último servicio, ahí se ofrecían los últimos sacrificios ya. Entonces, pero a esa hora ya la mayoría también de judíos ya había terminado su jornada laboral. Entonces,
a esta hora, a las 3 de la tarde, la hora novena, era donde había más gente de lo normal. Entonces este cojo y muchos de los que pedían limosnas aprovechaban esto de aquí. ¿Por qué? Porque ellos iban y sabían que los judíos tenían que darles, sí o sí, tenían que darles limosna. Uno, por responsabilidad, y lo otro, por figurar. Sabemos que los judíos eran muy figurativos, ¿no? Ellos, si se veía que daban, para ellos estaba bien, ¿no? Entonces, por eso los que pedían limosna tenían esa costumbre de ir justamente a esta hora. Y este cojo era muy hábil porque se paraba justamente en la puerta principal, aquí donde todos pasan, donde todos te ven, y sí o sí tienes que dar porque todos están viendo. Entonces, todos los judíos, entonces ya él recibía, ¿verdad? Entonces tenía bastante dinero el cojo pidiendo limosna. Bueno, tenía bastante dinero. No tenía bastante dinero porque era limosnero, pero tenía bastante dinero a esa hora. Ahora, ¿es importante? Sí, ya lo vamos a ver por qué. Ya ahorita. Vamos a ver el primer punto. Yo le digo en 3 puntos, el primero le he puesto, ¿qué buscas de Jesucristo? El segundo, ¿qué esperas de Jesucristo? Y al último, el poder de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, primer punto, ¿qué buscas de Jesucristo? Versos del 1 al 2. Veamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ya. Vamos a escribir los personajes que hay aquí. Primero, por un lado, Juan y Pedro yéndose al templo. Juan y Pedro, según Gálatas, de Gálatas 2:9, nos dice que junto a Jacobo eran considerados eran los padres o los pilares de la iglesia primitiva. Bueno, eran todos los discípulos, ¿no? Pero ellos eran más representativos, se podría decir. Y luego, si ustedes vamos a ir viendo más adelante, los dos van a ser encarcelados y todo ahí. Pero ellos eran los más representativos. ¿Pero qué estaban haciendo? Como pilares de la iglesia. Recuerdan que Hugo nos había comentado la semana pasada que tenían por costumbre ir al templo a hacer las oraciones y todo ello. Entonces, como pilares de la iglesia y representantes de la iglesia, tenían que orar. Entonces, tenían que ir. Pero no solo se iban por aparentar, ellos iban a buscar la comunión y la presencia de Dios, a comunicarse nuevamente con su Dios. Y por el otro lado estaba el cojo que estaba siendo llevado. ¿Para qué era llevado el cojo? Para pedir limosna. Es interesante la historia de este cojo porque si ustedes, bueno, vamos a ir avanzando después, pero en Hechos 4:22 menciona que este cojo ya tenía más de 40 años de estar cojo, desde su nacimiento. Ahora, si eh, ustedes ¿saben por qué no es bueno hacer un torniquete cuando alguien tiene una herida grave de repente de sangrar? Pues ¿saben por qué no es bueno hacer un torniquete? Aunque nos han enseñado que si está desangrando hay que hacer un torniquete. Pero ¿saben por qué no es bueno hacerlo? Porque si tú le quitas la circulación y le quitas por mucho tiempo la circulación, es la extremidad afectada, puede perderse y ya va a tener que ser amputada sí o sí. Entonces, por eso no es bueno hacer torniquetes. En casos muy extremos ya se debería hacer. Lo que se debe hacer es presionar nada más, dice, con fuerza. Pero, entonces, mírense, si dice que esto puede demorar entre 5 a 7 horas, no estoy muy seguro del término medio, pero no sé, Rosita, estoy en lo correcto. ¿2 horas nomás? Ya. Ya. Entonces, ya ves, en 2 horas ya pierde el funcionamiento. Y este cojo, ¿desde cuándo estaba así? Desde nacimiento. Eso quiere decir que ya sus piernas no tenían esperanza ya. Ya nunca iba a caminar. La medicina ya no iba a poder hacer nada. Entonces este cojo ya no tenía esperanza y por eso lo único que hacía era ir al templo a pedir limosna. Ahora, si nosotros nos enfrentamos a estas dos realidades, por un lado, los discípulos yendo a orar, a encontrarse con Dios,
y por otro lado el cojo solo yendo a pedir limosna, nos debe llegar a hacernos esta pregunta de acá. ¿Qué buscas en la iglesia? Ahora, dirán, ¿por qué? Porque de repente si tú estás viniendo a la iglesia por algo material, así como el cojo que iba por limosnas, de repente tú estás buscando sacar algún beneficio, y material me refiero en todo, ¿no? No solamente de repente económico, de repente estás mal de salud y dices, voy a la iglesia, me sano, sino también porque a veces tenemos esa costumbre de ir a la iglesia los domingos solo para calmar nuestra conciencia, para decir, pero yo sí voy todos los domingos, voy a la iglesia. De repente, eso es una necesidad, digamos, material, ¿no? Pero el cojo solo iba por eso, solo iba, sacaba lo que de limosna y luego se regresaba y al siguiente día volvía, nuevamente por eso. En ningún momento el cojo entró o pidió ayuda para ofrecer algún sacrificio, algo, ¿no? Por sus pecados. Él solo iba por las limosnas nada más. En cambio, por el otro lado, los apóstoles iban en busca de Dios al templo. Entonces, nosotros, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por la búsqueda de Dios? ¿La búsqueda de Dios? ¿O por algo, por una búsqueda de algo material nada más? Ahora, con esto yo no estoy diciendo que ya no vengan a la iglesia porque de repente no están buscando de Dios, ¿ah? Vayan a pensar eso y después ya no quieran venir. Ahora, el mensaje de hoy es solamente para que, si estás pensando así, tú cambies tu forma de pensar y busques lo que realmente Dios quiere ofrecerte aquí en la iglesia. No quiero ofrecerte una silla caliente. No quiero ofrecerte más amigos. Que eso es una consecuencia, sí, pero no es lo que quiere ofrecerte Dios. Quiere ofrecerte muchas más cosas. Y eso me lleva a pensar justamente en las realidades que tenemos como iglesia, ¿no? Levanten la mano los que vienen los jueves de oración. Bien, uno nomás viene. Entonces, ahí ya vemos que, o sea, los jueves de oración no vienen muchos. Y eso me lleva a hacernos una pregunta a todos. Y con esto yo creo que todos deberían levantar la mano. ¿A cuántos les gustaría asistir a los jueves de oración? 3 nomás levantan la mano. Pucha, que el resto no quieren. Déjenme decirles, la realidad, hermanos, es que el día donde más vas a tener un encuentro directo con Jesús no es el domingo, no es los martes en tu rebaño, es los jueves de oración, porque tú vas a hablar directamente con Dios. Entonces, nuestro anhelo, ya si quieres asistir, no les digo que asistan una vez a la semana, pero ya si quieres asistir una vez a la semana, no debería ser el domingo, debería ser el jueves de oración, porque el jueves de oración es el día en que más conexión tienes con Dios. Por eso les decía, levante la mano, ¿quiénes quieren estar en los jueves de oración? Y para mí la respuesta más lógica sería que todos levanten la mano. Ahora la pregunta es, ¿por qué no vienes a los jueves de oración? De repente, algunos no vienen. A ver, levanten la mano, ¿quién nos vienen por trabajo de repente a los jueves de oración? Nadie quiere levantar la mano. Ahí Hugo ya. Porque Hugo no vive en Cajamarca, trabaja afuera, ¿no? Pero si alguien me dice, no, es que yo tengo que levantarme temprano, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres para que después se crezcan los hermanos, pero por ejemplo, Jorge Angulo se levanta temprano para ir a la mina, ¿no? Y viene los jueves de oración. Ahora, si ese es tu problema, yo veo que sí se puede, porque hay un hermano que lo hace. La otra pregunta, ¿cuántos no vienen por enfermedad de repente? Hay una hermana Eulalia levantó su mano. A veces no puedes venir por enfermedad, ¿no? Pero es una enfermedad que realmente no te deja venir. Pero si
Si me dices, es que estoy con gripe, ¿sí? Con eso tampoco no les digo que vengan con gripe, ¿no? Y si vienen, vengan bien protegidos para que no nos contagien, ¿no? Pero, por ejemplo, la gripe tú no tienes todo el año, no tienes gripe, ¿no? Te da 1, 2 veces al año, así tus defensas están muy bajas, ya 3, 4, ya de repente, ¿no? Pero, o sea, no hay excusa para no venir, ¿no? De repente algunos me dirán por la distancia, ¿no? De repente yo vivo muy lejos, hermano. Nuestra hermana Olivia, que hoy no está, porque está por otro lado, está en otro lugar, está en otra ciudad, pero ella, por ejemplo, por distancia no viene, ¿no? Porque ella sí vive en Chara. Oh, no, y por ahí, para regresar, si ya no hay carro, ya, ¿no? Pero cuando está Johnny aquí, siempre vienen, ¿no? En su moto vienen los dos. Y eso me hace pensar la realidad, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente deseamos venir a los redes de oración? Si es por distancia, de repente agencia te da un hermano, ¿no? Que tiene movilidad y dice, hermano, yo quiero ir a los redes de oración, pero voy muy lejos, ¿no? No sé si tú recuerdas ese pasaje que dice, los hermanos compartían sus cosas y no, ese nos enseñó Hugo, ¿no? Que los hermanos compartían sus bienes, ¿no? Y eso es una forma de venir, ¿no? Quieres venir y vives lejos, ahí viste un hermano que tiene su carrito, ya, apégate al toque nomás. No hay excusa para no venir los jueves de oración. Y si no vienes, es porque de repente ya te has acostumbrado así, no te has acostumbrado a ser un hermano de domingo. Y a pesar que el domingo es algo, bueno, la reunión demora más, te puede decir es más elaborado porque hay proyección, hay alabanza, todo así, con todos los instrumentos. El día, el mejor día para tener un encuentro con el Señor es el jueves. Y eso llévenlo en su mente, hermanos. Y si tú buscas del Señor, yo te recomiendo que vengas el jueves. Con eso no estoy diciendo que ya no dejen de existir los domingos, hermano. No estoy diciendo. No lo tomen así. Por eso, ¿tú qué buscas del Señor? ¿Tú buscas tener un encuentro o solo buscas calmar tu necesidad física o material? Ya, ese es el primer punto. Segundo punto, ¿qué esperas de Jesucristo? Versos del 3 al 6. Bien. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y le rogaban que les diesen limosnas, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Tengo plata ni oro. Ya, ahí vamos a ver. Estaba ahí los discípulos ya estaban con el cojo. Ahora, este cojo era muy hábil. Yo ya les expliqué por qué. Porque si iba a la puerta, justamente al momento de iba más gente y donde tenía que recibir sí o sí la limosna. Pero era más allá por otra cosa. ¿Se acuerdan qué decía en Hechos 2:47? Decía que hacían milagros y tenían favor del pueblo, los discípulos, ¿no? Tenían favor del pueblo, le hacían favores al pueblo y se llamaban muy bien con la comunidad. Eso quiere decir que el cojo también había escuchado esto, ¿ve? Y ya sabía de Pedro y de Juan, ya sabía que ellos ayudaban al pueblo y por eso cuando los vio dijo, estos me van a dar una buena limosna, ¿no? Y les dijo, y les pidió limosna. Y luego que le dijeron, míranos fijamente, se quedó mirando fijamente, esperando, no solamente no una poca cantidad, sino una gran cantidad. Estaba así, pues, ya seguro estaba sacando. Cuando te vas a recoger, estaba esperando, hartazo, estaba esperando ya de dinero. Y, y Pedro y Juan, bueno, en específico Pedro le dice, míranos, no tenemos ni plata ni oro. Es interesante porque si no tenían ni plata ni oro, no tenían por qué detenerse allí, pues.
O sea, no tenían nada que dar, ¿por qué se iban a detener? Pero miren lo que dice el verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan, bueno, no, perdón, el 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Ellos se habían fijado en el cojo. ¿Saben por qué? Porque había visto la oportunidad de demostrar el poder de Dios. Ahora, ellos tenían tanta confianza de que se iban a poder mostrar el poder de Dios que se quedaron parados. Porque si no hubieran tenido esa confianza o esa total seguridad de que iban a expresar el poder de Dios, si hubieran ido, ¿no? Es como decirte, yo te voy a decir, yo te voy a sanar de alguna enfermedad y luego vengo y no te sanas y quedo en falta, ¿no? Pero ellos tenían esa seguridad, porque ellos esperaban de Dios la manifestación de su gloria. Y aquí pues un pequeño comentario. Pedro y Juan tenían seguridad de lo que Dios podía hacer a través de ellos y no buscaban una retribución por ello. Ahora, es interesante porque ellos dicen, no tengo oro ni plata, ¿no? Ellos habían visto ellos habían visto las limosnas del cojo ya. Y como les dije, en este momento, para esta hora, las limosnas no eran pocas. Entonces, no les dijo, más bien, bueno, nosotros no tenemos, no tenemos oro ni plata, pero te podemos curar, pero tienes que darnos un poquito de lo que tienes ahí. Si no tienen oro, no tenían ni oro ni plata. Pero así les dijo, así dijo. Hoy, no, porque ellos no buscaban no buscaban eso, no buscaban material. Lo que buscaban era manifestar el poder de Dios. Y luego dice, el poder dado a través del Espíritu Santo fue suficiente. Por otro lado, el hombre cojo sabía de los discípulos y sus enseñanzas, pero al perder las esperanzas, solo esperaba una buena limosna. Él ya sabía que ya no iba a caminar nunca, y lo único que esperaba era una buena limosna, nada más. Lo que me lleva a mí una pregunta. ¿Qué esperas de Cristo? ¿Qué esperas de Cristo? ¿Que haga prosperar tu vida con cosas materiales, limosnas, o que el poder de Dios que obra en el mundo del pecador obre a través de ti? Entonces es importante entender el primer punto, porque si tú tienes una visión de lo que estás buscando en la iglesia, tú no vas a esperar esto, tú no vas a esperar estas limosnas, tú no vas a esperar algún beneficio material de la iglesia. ¿Qué vas a esperar? Que Dios obre a través de ti. Obviamente no va a obrar de repente hoy en día, ya no tanto así como en ese tiempo que se tenía que establecer la iglesia con milagros así de curación, ¿no? Pero el poder de Dios va a obrar a través de ti. ¿Y cómo? Llevando salvación a otras personas. Pero tú, ¿qué estás esperando? ¿Tú qué esperas de Dios? De repente, si estás esperando poco, Dios te va a dar poco. Pero si tú esperas mucho más, Dios te va a dar mucho más. Y estoy hablando en lo espiritual, no estoy hablando en lo material, ¿no? Porque primero, buscad primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Entonces, y esto nos va a llevar al último punto ya, porque mucho me demoré. El poder de Jesucristo. Dice, aparte de dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí la imagen vamos a ver la imagen del cojo ya saltando ya. Entonces, habían más imágenes, pero esta me gustó más porque ahí por las manitos está saltando. Pero ahora vamos a ver justamente eso. Pedro y Juan, bueno, en específico Pedro, porque Pedro fue el que dijo, curando al cojo. Ahora, ustedes vamos a ver lo maravilloso de este milagro.
¿Qué hizo? ¿Qué bastó para que se curara el cojo? ¿Bastó semanas de oración? ¿Acaso Pedro le dijo, espéranos, vamos a orar y cuando salgamos te vas a recuperar? No, simplemente dijo, levántate y anda. Ni siquiera se fue a orar, porque tenía la seguridad del poder de Dios. No solamente la seguridad, sino que ellos conocían el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente el poder de Dios? O sea, ¿es necesario a veces hacer tantas cosas? Y realmente nosotros usamos ese nombre, ¿eh? Porque aquí dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando nosotros oramos, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Amén, decimos. En el nombre de Jesús, amén, decimos. Todo lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Pero a veces estas palabras, el nombre de Jesús, nosotros los vemos como palabras mágicas, ¿no? Como una abracadabra, un hocus pocus, ¿no? Que podemos decirlo en cualquier momento y va a pasar la magia. Y no es una palabra mágica. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es porque Jesús lo va a hacer. Y aquí vamos a ver el otro lado del milagro. Primero, el poder que lo hizo. ¿Fue Pedro? No. Pedro solo dijo, levántate y anda. Fue el mismo Jesús quien hizo. Y ahora vemos al otro lado, el cojo. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que el cojo ya de nacimiento, ya de nacimiento sus piernas no habían, ya 40 años ya? La medicina ya no, ni la medicina moderna iba a poder hacer reaccionar esas piernas. Pero ¿qué pasó aquí? Pedro dijo, levántate, ándate, o Pedro hizo la oración y después de 3 semanas regresó y dijo, había otra oracióncita para que se afirmen más tus piernas, así. ¿Acaso me hace pensar justamente en esa idea, en Santiago, ¿no? En Santiago, que está bebito ahorita, pero en algún momento él va a caminar, pero antes de caminar, ¿qué va a hacer? Va a gatear, se va a parar, va a estar dando pasos así, se va a caer, así, hasta que por fin pueda afirmar sus piernas. Pero eso no va a ser de hoy para mañana, eso va a ser de repente en un año y medio, dependiendo de los niños, ¿no? Los niños caminan a su edad, pero eso no va a ser de hoy para mañana, ¿no? Pero este cojo no pasó así. Este fue directo, se paró. Entonces, es importante entender esto porque Dios hace ese tipo de milagros, pero bueno, en los inicios de la iglesia primitiva, hoy en día también puede hacerlo, no digo que no lo pueda hacer, pero hoy en día ya el propósito es muy diferente que a esos inicios. Pero algo que quiero que entendamos, hermanos, no es que este no es el más grande milagro que se haya podido ver en esta historia. Es justamente la final del verso 8, que solo lo voy a mencionar porque eso lo va a hacer Wilfredo en la próxima semana, que dices, saltando, si se puso de pies y anduvo y entró en el templo y andando y saltando, alabando a Dios. ¿Cómo termina el cojo? Dijo, ya puedo correr, ahora sí me voy, cojo mis cosas y me voy a disfrutar mi vida. No, corrió al otro lado, se metió al templo y empezó a alabar a Dios. Ese es el milagro más grande que hizo. Ya, ahí puesto otro comentario. Pedro solo fue un instrumento del poder de Dios, pero desde el inicio estuvo en una verdadera comunión con nuestro Dios. Y es algo que pudo transmitir al cojo, que a pesar de recibir un regalo físico, el regalo más grande que pudo recibir fue una esperanza que había perdido por su condición y solo esperaba la muerte. Porque es lo que hacía el cojo viéndose todos los días, solo esperaba la muerte nada más y sobrevivir, nada más. Pero ya con piernas servibles ya puedo hacer mucho más, no servirle a Dios, alabar a Dios y todas esas cosas. Ahora, ¿se parece mucho a nuestra condición? ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando? Solo hemos sobrevivido esta vida hasta que hemos conocido a Cristo.
y esperábamos la muerte nomás, ya en este mundo se acaba y ya, ojalá llegue la muerte, decimos. Cuando cada vez que te enfermas de grave, dices, que me lleve la muerte. Porque ya no tenemos esperanza. Pero aquí vemos todo lo contrario, no vemos un hombre que no tenía esperanza, ahora teniendo esperanza y alabando a Dios. Y esto me va a llevar a estas dos preguntas, ¿ya? ¿Cómo es que Dios te está usando como instrumento de su gracia hacia los demás? Como creyentes, ¿cómo nos está usando? ¿Nos está usando así como a Pedro, dando esperanza a los demás? ¿O de repente no? Es verdad que somos instrumento, pero para ser instrumento tenemos que estar en comunión. Y para estar en comunión, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar a Dios. Y para buscar a Dios, ¿dónde lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? A través de la oración. Hay una esperanza para quienes sobreviven en este mundo y solo esperan la muerte. El nombre de Jesucristo tiene poder para salvar tu vida. Perdón, ahí se me ha ido los signos de interrogación, pero para aquellos que nos visitan de repente, ¿no? Y aún no han aceptado de lleno al Señor. Si ya perdiste esperanza, hoy en día hay una nueva esperanza, ¿no? Que es Jesucristo. Y si de repente has venido a la iglesia por un mal enfoque, ahora te invito a que puedas cambiar esa perspectiva, ¿no? Que busques realmente que busques lo que realmente importa. No importa los milagros materiales. No importa si de repente estás pasando por una enfermedad terminal y que ya no tiene cura. Si Dios quiere, te curará. Pero lo que importa más es que tú puedas salvar tu alma. Entonces, hay una esperanza. Vamos a terminar con el resumen. Jesucristo puede obrar a través de cada uno de nosotros. Solo tenemos que estar en completa comunión con Él. No busquemos limosnas, que en su gracia nos ha bendecido con una esperanza de vida eterna. Obremos con ella y seamos de bendición para los demás sin obtener nada a cambio. Tal vez, hermanos, es importante entender esto porque a través de este milagro muchas personas se transformaron después de esto. Hubo un conflicto que se va a ver más adelante en el concilio, pero luego de que la gente viera este milagro, se habían arrepentido ya 5,000, creo, 3,000 anteriormente, y aquí se arrepintieron otros miles más después de este milagro. Entonces, ¿quieres hacer milagros? Ayuda a arrepentirse a otra persona. Ese es el milagro más grande que puede ser Dios a través de ti. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque, Señor, sabemos, Señor, que éramos hombres sin esperanza, Señor, prácticamente siempre sobreviviendo al día a día. Pero cuando usted vino a nuestra vida, Señor, nos ha dado una nueva esperanza, Señor. Ayúdenos, Señor, a buscar más de ti. Ayúdenos a tener más comunión contigo y que podamos, Señor, ofrecer también nuestra vida para que otros puedan acercarse a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar, Señor, en nuestro corazón, Señor, esa necesidad tuya, para que podamos realmente no tener expectativas bajas, Señor, de tu poder, porque sabemos que usted obra, Señor, y obra en lo inútil de este mundo, Señor. En su bendito y santo nombre. Amén.